el Señor. Qué bueno es el Señor. Gracias, amado hermano, familia de familias, amigos que nos ven. Gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de sus casas, de sus hogares. Nos sentimos bendecidos y con alegría en nuestro corazón porque Él está dentro de nosotros. La mejor felicidad que nosotros podemos tener se llama Jesucristo. Entonces, gracias por dejarme entrar hasta la comodidad de tu casita. Como siempre te digo, ve a tomar tu Biblia, tu cuaderno, tus lápices o lapiceros de colores para que podamos compartir un momento juntos la palabra del Señor. También quiero invitarte para que al final quiero orar por las peticiones que entren, ¿verdad? Y también si tú puedes enviar tus peticiones, ya sea al chat o por medio del Facebook, para que al final pues estemos orando por las peticiones que entren en este día. También quiero invitarte para que el lunes y martes y viernes tengamos también nuestro contacto virtual en punto de las 7:30. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Así es de que estamos contentos. Estamos contentos porque el Señor viene pronto y vive adentro de nuestros corazones. Amén. Así es de que yo quiero continuar hablando, ¿verdad? Antes quiero hacer una oración, ¿verdad? Hoy nos acompaña la familia Hernández. Les bendecimos. Estamos contentos de que estén acá con nosotros también, ¿verdad? Así es de que hagamos una oración. Padre, te damos gracias a esta hora porque eres bueno. Gracias por tus bondades, por tus favores, Señor, porque sabemos que tu amor es inefable, Señor. Tu amor es eterno, Señor. Gracias, Señor, porque nos sentimos amados por ti, Señor. En esta hora yo te suplico que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la lleve y la haga crecer y fructificar en los corazones receptivos, Señor, y que dé fruto al 100 por 1, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que quiero continuar hablando acerca de la obra de Dios. Dice que muchas personas a veces piensan que hacer la obra de Dios es solo pues tener un ministerio primario o tener privilegio, pero no solo eso es hacer la obra de Dios. Claro, ese es hacer la obra de Dios, pero no solo eso. En el momento en que tú te consagras, que tú decides consagrar tu vida al Señor y tú empiezas a pedirle al Espíritu Santo que te cambie, eso también es hacer la obra del Señor. Entonces yo quiero que veamos por medio del consejo de la palabra qué cosas son la obra de Dios o qué podemos hacer. Recuérdense que haciendo un pequeño repaso de lo que hemos hablado, podemos decir que la obra de Dios es declarar, la obra de Dios es considerar, la obra de Dios también es contar, ¿verdad? Entonces hoy quiero que veamos esta parte. Mire, esto que vamos a platicar hoy, si usted me pone atención y recibe la palabra, sé que le va a ayudar y le va a ayudar realmente a ser diferente a partir de este día. ¿Por qué? Porque también por medio de la gloria de Dios también es entonces meditar. Meditar. Por eso ponía yo esta imagen, ¿verdad? De esta persona así con sus brazos extendidos como orando, meditando, ¿verdad? En qué es lo que va a hacer con su vida. ¿Sabe usted que una de las interrogantes, ¿verdad? O de las famosísimas preguntas, ¿verdad? Es ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Cuando uno conoce a Jesucristo, estas interrogantes fácilmente uno las puede empezar a responder. ¿Quién soy? Hijo de Dios. ¿De dónde vengo? De Él. ¿Y hacia dónde voy? Hacia Él, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos nosotros las preguntas existenciales, ¿verdad? Entonces, meditar, fíjese, quiero que me acompañe al Salmo 143, verso 5. Dice este salmo: me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Entonces aquí como que el salmista pues está haciendo una retrospectiva de su vida y está tratando de analizar, y él dice, bueno, yo me recuerdo de los días pasados, de los días antiguos, pero una sola cosa es la que él hace, es meditar en las obras de Dios, meditar en las obras del Señor.
Porque al final, si uno hace una retrospectiva y ve cosas que no le agradan, tal vez que le enojan, que le entristecen, entonces esas cosas hay que desecharlas, ¿verdad? Como le decía la vez pasada, hay momentos en que si uno quiere ser feliz, mire, hay dos maneras de ser feliz. Y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero la felicidad, en este caso se llama Jesús. Pero entonces, si yo quiero ser feliz, tengo que aprender a perdonar. Fíjese, el que perdona tiene que olvidar para ser feliz. Y el que recibe el perdón, o el que pide perdón, en este caso sería el que está pidiendo perdón, también tiene que cambiar para ser feliz. Entonces, tanto el que pide perdón tiene que cambiar, como el que perdona tiene que olvidar, los dos para ser felices. Entonces aquí el salmista está recordando cosas, y de lo único que él se recuerda dice: en tus obras medito. En tu obra es lo que yo estoy tratando de poner mi pensamiento, mi corazón, mis intenciones, mis sentimientos. Porque de lo contrario, entonces van a haber sentimientos del pasado que nos van a afectar, obviamente, ¿verdad? Porque hemos sido quizás lastimados, o porque quizás hemos lastimado a alguien. Aunque regularmente siempre uno solo ve la forma en que le lastimaron y no la forma en que uno lastimó. Por eso es de que aquí dice: en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Porque mire, todos los que estamos aquí, todos, somos obra de las manos de Dios. Él, como el alfarero, hermano, nos ha hecho de nosotros una vasija de honra, una vasija que Él puede utilizar cuando Él quiere. Pero de igual manera, a veces en las manos del alfarero se echa a perder la vasija. Pastor, entonces el alfarero es malo. No, el alfarero no es malo. No, que de repente tal vez el barro, ¿verdad?, tenía mucha agua o estaba muy seco y por eso se descompuso. Pero le tengo una buena noticia: en las manos del alfarero también se puede reparar nuestra vida por completo. Porque puede ser de que antes de conocerlo veníamos, ¿verdad? Si pensemos que somos una taza como esta, ¿verdad? Venimos sin oreja, ¿verdad? Rajados, golpeados en una parte quizás, pero en las manos del alfarero Él nos puede reconstruir. Y entonces, por eso es que debemos de aprender a meditar. Pero como yo lo estoy viendo desde el ángulo, recuérdese que dentro de la obra de Dios hay una sola cosa. Quiero ver, no nos va a dar tiempo hoy de verlo, pero hay una sola cosa que es la obra de Dios, y lo puse hasta el final, pero es una sola cosa. Aunque hemos visto ahorita, estamos empezando a ver la cuarta cosa que es la obra de Dios. Hay una sola cosa que la Biblia dice, pero eso lo vamos a ver al final. Pero entonces aquí nosotros tenemos que aprender a meditar todos los días, pensar, reflexionar, dice aquí, ¿verdad? Como hacer un examen retrospectivo, introspectivo de cómo estamos delante de Dios. Ahora, entonces, la palabra meditar en el griego se dice hagá, y esta palabra significa gemir. Mire qué interesante, porque gemir nos habla de algo interno, ¿verdad? La Escritura dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo gime por nosotros, y fíjese que por nosotros significa una intercesión, ¿verdad?, personal. Pero también dice de que nosotros cuando pedimos, cuando oramos, no sabemos cómo pedir. Entonces el Espíritu Santo gime por nosotros. Es decir, que toma nuestras palabras y las traduce en el lenguaje espiritual, en el lenguaje correcto, para que entonces lleguen bien hasta la presencia de Dios. Entonces eso es algo precioso. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a gemir. ¿Pero qué es un gemido? Un gemido es como un suspiro interno, ¿verdad? Decir: Señor, ayúdame, por favor. El gemir no es solamente porque una persona está triste, ¿verdad? Siempre lo ponemos desde el ángulo de que se gime porque, sí, tiene que gemir porque está triste. Aunque yo siempre digo que hay muchos hermanos y hermanas que gimen en ronquidos indecibles, ¿verdad? Porque están dormidos. Pero el gemir, entonces, esto me lleva a mí a algo interno, algo que puede hacer que
tal vez no se esté reflejando, pero por dentro sí lo está haciendo. Le voy a poner un ejemplo. Ana, cuando estaba orando, ¿verdad? Dice que a Ana no se le entendían las palabras. Tanto así que el sacerdote pensó que estaba borracha. Y le dijo, mira, ¿sabes qué, mujer? Digiere tu vino y ya vete. Y le dijo, no, Señor, no estoy borracha. Estoy gimiendo, dice unas versiones. Pero dice, estoy con congoja en mi corazón. Pero qué importante, ¿cómo se manifestó el gemido? Ok, meditar es gemir, es llorar. Ah, entonces esto ya me habla de algo externo, ¿verdad? Porque nos pueden ver llorar, las lágrimas se ven, ¿verdad? Llorar, rugir. Ah, esto entonces quiere decir de que deja de ser un lamento interno para volverse un rugido externo, algo que uno puede estar expresando. Entonces, el meditar tiene que ser expresivo. Antes uno pensaba que meditar era en silencio. Claro, eso es una parte de meditar, pero meditar también tiene que ser expresivo. Bueno, ¿expresivo para quién? ¿Para que todos lo vean? Bueno, yo diría mejor para que nos vea Dios. Llamar la atención de Dios. Pero ¿y es que acaso Dios no se da cuenta? Sí se da cuenta porque Él es Dios y todo lo ve. Pero a lo que me refiero es de que tenemos que llamar la atención del Señor Jesús. Mire, como aquel ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le gritó y le estaba gritando hasta que, mire, hasta los discípulos lo estaban callando. Cállate, ciego. Y el Señor Jesús, ¿qué pasa? Haz un ciego, díganle que venga. Díganle que venga. Mire, a veces el impedimento, qué terrible lo que voy a decir, pero a veces hay los impedimentos para acercarse a Jesús. No es el diablo, que el Señor lo reprenda. A veces son los de cerca, a veces. Espero que el Señor nunca nos haya tocado a nosotros que ser de esos, ¿verdad? Que el Señor tenga que decir, no, déjenlo, que venga. Sino que siempre estemos atentos a la voz del Espíritu de Dios. Amén. Pues rugir también significa pronunciar y también significa hablar. Entonces, fíjese que muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos o lo que queremos porque no lo hablamos, ¿verdad? Hay un dicho popular, hablando se entiende la gente, ¿verdad? Entonces, yo no soy adivino para saber lo que están pensando los demás. Tienen que decirme, me siento bien, me siento triste, me siento mal. Porque no es de que uno es que tú tenías que saberlo. No, ¿cómo? Si yo no soy adivino, ni quiero ser adivino tampoco, ¿verdad? Entonces la expresión, el hablar, ¿verdad? Ahora, el diccionario de la Real Academia Española dice, meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Por eso es que le decía que siempre meditar se piensa nada más en silencio, estar una persona, así. Y esto es lo que traduce el diccionario normal. Pensar atenta y detenidamente sobre algo. Pero si lo ponemos en un ejemplo para nosotros, entonces bien podemos nosotros decir gemir atenta y detenidamente sobre algo, llorar atenta y detenidamente sobre algo, rugir atenta y detenidamente sobre algo, hablar atenta y detenidamente sobre algo. Es decir, Daniel dice que estuvo orando 21 días. Y su oración y no se detuvo hasta que obtuvo la respuesta. Claro, la respuesta desde el primer día salió, pero no le llegó porque había oposición. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que nosotros tenemos que ser constantes, no parar y estar constantemente nosotros meditando en las cosas de Dios. ¿Se recuerda el pasaje que veíamos? Me recuerdo de las cosas pasadas, pero medito solo en tu obra. Eso es lo que nosotros, ¿para qué? Para que entonces seamos cristianos alegres, pues, ¿verdad? Porque le aseguro que muchos cristianos, y espero que no sean los que nos están viendo, ¿verdad? Sino que seas un cristiano alegre, feliz, contento, pero probablemente hay cristianos que están tristes. ¿Por qué? Porque viven del pasado, se alimentan de las cosas del pasado, entonces no han podido superar eso. Si no han podido olvidar el pasado, no tienen un presente, ¿no? En su presente no están bien, mucho menos van a tener un futuro. Pero yo te invito para que, como hacía el apóstol Pablo, dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, pero la Biblia nos enseña algunas cosas en las cuales nosotros tenemos que aprender a meditar, y de eso es lo que yo le quiero hablar, unas cositas. Por ejemplo, acompáñame al Salmo capítulo 1
y verso número 1. Y dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. El verso 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Entonces aquí, por principio dice que los llama bienaventurados a los que hacen estas cosas. Pero dice que se medita en la ley. Pastor, pero nosotros ya estamos en la gracia. ¿Cómo entonces, si ya no estamos bajo la ley, cómo vamos a...? No, pero es que tenemos que entenderlo, ¿verdad? La ley aquí viene, ley, pues usted sabe que en el hebreo se dice Torah. Y la Torah nos habla de los primeros 5 libros de la Biblia, que también se le conocen como el Pentateuco. Pero ¿de qué trata el Pentateuco? ¿O de qué trata la Torah? La Torah trata de la enseñanza, ¿verdad? O sea, de que las instrucciones que Dios le dio a su pueblo, la guía que tenían que tomar en cuenta. Obviamente nos habla de la ley, pero si nosotros pudiéramos hacer un resumen de la Torah, sería la relación de Dios con su pueblo. Eso es la relación que Dios quería tener con su pueblo. ¿Cómo? Si el pueblo le hubiera obedecido fielmente, siempre, todo el tiempo. Entonces, de eso nos habla la ley. Entonces, bien pudiéramos nosotros decir en su ley, ¿verdad? Pero bien pudiéramos decir en sus enseñanzas meditamos de día y de noche. Ahora, esto quiere decir de que no solamente los domingos de culto, o los lunes de culto, o los miércoles de culto, o los viernes de culto, o los martes. No, todos los días. Y constantemente dice de día y de noche. O sea que eso es algo que no tiene que olvidarse. Es algo que nosotros tenemos que estar constantemente meditando. Vaya, traduzcámoslo, ¿verdad? Aunque lo vamos a ver más adelante, pero sería en las enseñanzas del Señor, en la palabra del Señor. Mire, no hay nada mejor que ser enseñado por Dios. Y esas enseñanzas, cuando quedan en el corazón, uno puede meditar en ellas, y le aseguro que nos va a servir no solamente para el momento de la necesidad, sino para toda la vida. Yo siempre he enseñado y he dicho esto: cuando estudiemos o aprendamos algo, no aprenda solo para el momento, aprende para la vida. Porque si aprendes para el momento, el momento que tengas necesidad siguiente se te olvidó y ya no sabes qué hacer. Pero cuando te aprendes algo para toda la vida, el diablo va a querer venir a destruirte, va a querer estorbarte, pero como tú tienes la palabra sembrada en tu corazón, vas a saber cómo rechazarlo, o reprenderlo, o huir de él, o resistir al enemigo en el nombre de Jesús. Entonces, qué precioso es que nosotros podamos meditar entonces en la ley, que son las enseñanzas, ¿verdad? La dirección que Dios quería que tuviera su pueblo. Bueno, sabemos que el pueblo no siempre caminó, ¿verdad? De eso también podemos aprender nosotros, de las cosas que no se deben de hacer. Pero quiero que veamos también otra cosa en la cual nosotros tenemos que meditar, ¿verdad? Y está el Salmo 27, verso 4. Dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Para meditar en su templo. Bueno, ahorita no nos estamos reuniendo en los templos. Entonces ya no tenemos que meditar, ¿verdad, pastor? No, al contrario. Porque tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿a qué se refiere meditar en su templo? Se refiere a la relación que nosotros debemos de tener con Dios, a la permanencia que debemos de tener con el Señor, nuestra búsqueda constante con Él. Mire, el meditar en su templo. Pero aquí dice el salmo, es que este salmo es precioso. Mire, estoy preparando, lo dije hoy en la mañana, pero lo voy a volver a decir hoy. Estoy preparando una serie nueva de temas que se llama ¿Conoces o entiendes la presencia de Dios? Porque ahorita le estoy hablando la gloria de Dios, ¿verdad? Entendemos la gloria del Señor, la obra de Dios. Entendemos la obra del Señor, porque a veces no la entendemos. De igual forma, a veces no entendemos la presencia de Dios. Y aquí el salmista dice, de todo lo que él podía pedir,
De todas las cosas que él podía buscar, dice, una cosa he pedido y esa buscaré, que habite en la casa de Dios. Eso me habla a mí de la presencia de Dios. Desde que el salmista lo único que deseaba era la presencia de Dios. Ahora, hermano, nosotros sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Mire, sin la presencia de Dios, dice Moisés, le decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir, no quiero partir. Entonces, hermano, dice, también dice la escritura, y Dios le responde a Moisés y le dice, no te preocupes, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Ay, hermano, mire, me estoy adelantando al tema que estamos preparando, pero una de las características que el Hijo de Dios tiene que sobresalir en él, si es que es portador de la presencia de Dios, aquellos que tienen presencia de Dios, es que están en paz, están en tranquilidad, están en reposo. Ahí dice, mi presencia te dará descanso. Entonces, cuando hay una persona que se mantiene así toda alterada y tal vez no tiene la presencia de Dios, no conoce la presencia de Dios, porque al momento de experimentar uno la presencia de Dios, lo primero es que nos hace tener descanso, reposo, paz, tranquilidad, confianza en el Señor. Pastor, no nos van a venir problemas, no, hombre, al contrario, creo que tal vez nos van a venir más. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, hermano, vamos a poder salir adelante de cualquier situación. Por eso aquí el salmista decía, una cosa he pedido, y dice, ¿para qué? Buscaré la presencia de Dios, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, para meditar en su templo. Ya le dije entonces aquí que el meditar en el templo entonces significa la relación con Dios, la permanencia que nosotros debemos de buscar con el Señor. No un pie adentro y un pie afuera. No, los dos pies adentro mejor, buscando al Señor. Fíjese que Jeremías 29:13 dice, si ustedes me buscan genuinamente de corazón, de seguro me van a encontrar. Ahora, por eso es de que el salmista decía, ¿verdad? Una cosa he pedido y esta buscaré. ¿Qué? Tu presencia, Señor. Entonces, ¿cómo se busca al Señor? De todo corazón. Sí, de todo tu corazón me buscaréis, de seguro me hallaréis. El profeta Jeremías, ¿verdad? Entonces, sí, deberíamos de tomar un tiempo de meditar entonces en el templo. Pero ya le expliqué lo que significa el templo. Entonces, en la permanencia, en la presencia de Dios. De hecho, dice la Escritura que al que permanezca, dice, lo voy a hacer columna en mi templo. ¿Verdad? Así dice la Escritura, ¿verdad? En el Apocalipsis. Pero a todos aquellos que perseveren, que permanezcan hasta el fin, lo voy a hacer una columna en mi templo. Pero dice la Escritura que al final no iba a haber templo, porque el templo es el Señor. Entonces, qué precioso, vamos a estar adentro de Dios. Entonces, ahora, ese es un privilegio que debemos de anhelar y desear todos nosotros, ¿verdad? Y estarlo buscando, porque aquí dice, una cosa he pedido y esa buscaré. Entonces quiere decir que no solamente tenemos que pedir, sino buscarlo, porque no siempre todo lo que pedimos nos lo dan. Hay que buscarlo. Y aquí entonces se refiere a buscar una mejor relación con Dios. Claro, tú y yo sabemos cómo es nuestra relación con el Señor. Ok, vamos un poquito más adelante, mire. ¿Y qué otra cosa es meditar? Acompáñeme al Salmo 119 y verso 15. Y dice aquí, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditar en los preceptos. ¿Qué es un precepto? Bueno, nosotros sabemos que está la ley, ¿verdad? Están las ordenanzas, los preceptos, los mandamientos. Entonces, un precepto es una instrucción o una regla o una guía a seguir. O sea que Dios nunca nos va a decir, haz esto, y no va a decir, ay, mirad cómo lo haces. No, Él siempre nos va a dar preceptos que nos van a decir, y esto hay que cumplirlo y hacerlo de esta manera y así y así. El Señor siempre nos da su guía. Ahora la guía preciosísima que tenemos es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos puede hablar, nos puede guiar, nos puede enseñar, nos puede revelar los deseos del corazón de Dios. Porque mire, qué precioso es la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y verso número 14. Dice que debemos de buscar la comunión con el Espíritu de Dios. O sea, de que
como veíamos anteriormente al salmista, quiero algo, pero también lo busco. Entonces, ¿cómo voy a buscar yo? ¿Cómo voy a meditar yo en los preceptos y considerar en los caminos? Bueno, buscándolo al Señor, tratando de tener esa relación con el Señor. Ahora aquí, meditar en los preceptos, pero eso nos lleva a considerar nuestros caminos. Yo no puedo meditar en los preceptos que Dios me da si yo no considero mis caminos. ¿Cómo estoy caminando delante de Dios? Porque a veces puedo pensar que soy el super cristiano y que si soy el cristianoide, ¿verdad? Que parezco cristiano, pero no soy cristiano. Ay, qué difícil lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque puede ser de que tal vez tu vida, tú piensas que estás bien, pero cuando realmente te ves en el espejo del Espíritu Santo, no que te estén juzgando, aunque muchos quizás nos van a juzgar a nosotros, pero eso no, realmente que nos juzgue el Espíritu de Dios, vernos nosotros en el espejo del Espíritu Santo para saber cómo estamos, ¿verdad? Tampoco nosotros juzgar a nadie, ¿verdad? Porque eso es lo más fácil y quizás hasta lo más bonito. Es fácil juzgar. Aquel no está buscando, este sí está buscando, este sí se ve, este sí parece cristiano, este no, hasta cachos le miro, mírate, no. No nos toca a nosotros. Mejor veámonos en el espejo del Espíritu Santo. ¿Y cuándo, pastor? Todos los días. Todos los días vernos. Buscar del Señor. Recuérdese, meditar de día y de noche. Todos los días. Ahora aquí dice meditar en tus preceptos, que es la instrucción o la regla que se establece para la ejecución de un mandato. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Si yo considero mis caminos. Si yo considero mis caminos. Si no considero mis caminos, está difícil, ¿verdad? Recuérdese que el camino se llama Jesucristo. Y ahí tenemos que ir nosotros. Pero nuestro caminar tiene que ser agradable delante de Dios. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro actuar, nuestros sentimientos, nuestras emociones, tienen que agradar al Señor. Mire, y entonces, cuando dice considero mis caminos es ir caminando, ¿verdad? Todos los días. Es decir, no me quedo estancado. Considero mis caminos. Voy caminando. Aunque la cosa se ponga difícil. Por eso es de que el Señor nos lo dijo desde el principio. Dijo, transiten, caminen por la senda. ¿Cuál fue la senda que el Señor nos dijo que camináramos? Por la senda antigua, cabal, sí, buscad la senda antigua, pero ¿qué otra? Por la senda de justicia también. A ver, puros versos, calidad. Por la senda angosta, estrecha, ¿verdad? Porque amplio es el camino que lleva a la perdición. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo el Señor Jesús? No es fácil. No es fácil porque renunciar a uno mismo, morir a uno mismo, es difícil. Padre, qué ejemplo tan feo el que voy a poner, o tan duro, pero quizás es más fácil que muera otro, ¿verdad? Matar a alguien, ¿verdad? Que reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque queremos ministrar vida y no muerte. Pero a veces es tan difícil morir a uno mismo. Que el alfarero venga y lo empiece a estrujar a uno, que lo empiece, no me sirve esto, y lo tira y vuelve a amasar y vuelve a hacernos. En las manos del alfarero estamos más que seguros. Las manos de él. Por eso es de que, hermano Job podía decir, aunque tú mismo me mates, en ti voy a confiar. Por eso Moisés le decía al Señor, Señor, mira, si tú no vas a hacer esto, mejor mátame. Qué confianza, qué seguridad la que tenían en Dios, que sabían que no podían dar un paso sin buscar de Dios, sin que Dios estuviera con ellos. Mire, por eso yo siempre he dicho esto, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, bueno, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta por medio del hablar en lenguas. Si nos remontamos y vemos en Hechos capítulo 2, 4, Hechos 1, 8, vemos que el Espíritu de Dios desciende en el aposento alto y dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Dice, y el Espíritu los llenó y la manifestación de que estaban llenos era hablar en otras lenguas. Entonces, y dice que
Fue tan notorio, dice, la llegada del Espíritu Santo, que habían personas afuera del aposento alto. Dice que había por lo menos 10 diferentes nacionalidades que los escuchaban hablar en su propio idioma. Claro, aquí tengo que decir que este es un idioma de parte de Dios, porque los idiomas los aprendemos nosotros. Vamos y estudiamos, aprendemos un idioma, ¿verdad? Porque muchos dicen que eso no fue el Espíritu Santo, por eso las lenguas no son para este tiempo. Claro que son para este tiempo las lenguas, porque un idioma se aprende y ellos no aprendieron el idioma, ellos el Espíritu Santo se los dio así en un momento. Es más, yo creo que ni entendían lo que estaban hablando. Entonces, pero lo que yo quiero hacer el énfasis es de que dice que hubo un estruendo como de muchas aguas. Fue un ruido, un impacto tremendo cuando llega el Espíritu Santo de Dios a alguien. Pero cuando el Espíritu Santo se va de alguien, ni siquiera la persona que tenía el Espíritu se da cuenta. Es decir, silencio total, ¿verdad? Dice la Biblia que Sansón dijo, voy a vencer a estos filisteos igual que las otras veces, pero él no sabía que ya el Espíritu de Dios lo había dejado. ¿Cómo es posible que alguien no se pueda dar cuenta o que piense que todavía tiene presencia de Dios y ya el Espíritu Santo no está? ¿Qué cosa más horrenda, qué terrible. Por eso nuestro caminar, tratemos siempre de tener una buena relación con Dios, buscarlo. Si de repente hay fallas, llegar al altar del Señor y arreglarnos lo antes posible, porque como estamos y vemos el panorama, como estamos viendo ahora, las simples noticias nos damos cuenta de lo que está pasando. Mire, en este mes en el Vaticano hicieron una encíclica nueva. Una encíclica nueva, ¿verdad? El Papa dijo algo y lo dejó escrito donde él decía que sería bueno que se levantara un líder mundial. Bueno, eso ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Que sería bueno que se levantara un líder mundial, y de los que revisaron lo que él escribió, dice, pareciera como que si él mismo se estuviera postulando a ser ese primer líder mundial, ¿verdad? Pero después dice, y que todos los líderes mundiales le entreguen su autoridad a él. Padre Santo. Eso me pareció a mí. Entonces dice, y tenemos que ser más abiertos. O sea que él está promoviendo el ecumenismo, Padre Santo. Entonces quiere decir que las cosas, como las estamos viendo, no es para jugar a ser cristianos. Usted también sabe que, por ejemplo, hay que ver los actores que nos menciona la palabra de Dios, que se van a manifestar en el final de los tiempos, que se van a manifestar en la aparición del anticristo. Entonces vemos como algunos personajes como Rusia, ¿verdad? China, que ya se están manifestando de una forma como no antes, pues, ¿verdad? Pero ahora ha entrado al escenario un actor más que se llama Turquía. Entonces Turquía, hermano, la cosa se está poniendo seria. Porque usted sabe que de los turcos, ellos eran un imperio, ¿verdad? Que dominaban toda la tierra. Hermano, dominaron, era un imperio, el imperio otomano. Y usted sabe que en la guerra los aliados le pidieron ayuda a ellos para poder ganar la batalla. Y les dijeron, cuando ustedes, si nos ayudan a pelear, fíjese, pues, si nos ayudan a pelear, ¿quién se los dijeron? Los ingleses, ¿verdad? Si ustedes nos ayudan a pelear, nosotros les vamos a entregar el Medio Oriente y ustedes lo pueden, es de ustedes, ¿verdad? No habían países, no, solo era una región grande. Ganaron y les dijeron, ya no, nosotros vamos a tomar el territorio, y lo dividieron en partes, ¿verdad? Y entonces eso provocó la ira de ellos, ¿verdad? Entonces ahora ellos quieren que resurja el imperio otomano, el imperio, hermano. Entonces, y usted sabe que este personaje, ¿verdad? Erdogan, ¿verdad? Él es enemigo número 1 de Israel. Bueno, entonces las cosas tenemos que... Vaya, y el otro actor, Siria, que ahorita Siria está siendo demolido, destruido, usted sabe. Y quienes defienden Siria es Rusia y hasta China, quizás así debajo de agua.
Y dice la Escritura que el sirio es el que se va a manifestar en referencia al anticristo. Entonces probablemente de esa región, Turquía, Siria y todo el mundo árabe, va a surgir el personaje llamado el anticristo. Así lo llama la Biblia, un sirio, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie y que estemos preparados, que estemos meditando en sus preceptos, que estemos considerando nuestros caminos. Amada iglesia, amado hermano, que no estemos perdiendo el tiempo. Ya no perdamos el tiempo en pleitos, en contiendas, en desánimos, en tristezas, sino que arreglémonos, busquemos del Señor para que entonces, si lo estamos haciendo, entonces de verdad estamos considerando nuestros caminos. Porque antes de que el Señor venga, ¿verdad? Y se manifieste, antes de que el Señor venga por su iglesia, que nosotros podamos estar listos e irnos con Él en el arrebatamiento. Como siempre lo digo, yo me quiero ir en el turno de horror. Pero hay dos turnos, el turno de honor y el turno de horror. Nosotros al final decidimos en cuál queremos ir. Pero nos queremos ir en el turno de honor, amén. Queremos ser arrebatados en el nombre de Jesús. Así es de que estamos luchando, estamos peleando para conseguirlo. Quiero darle un par más antes de orar. ¿En qué otra cosa tenemos que meditar? Siempre hay en el Salmo 119, pero en el verso 48 dice, levantaré mis manos a tus mandamientos. Ay, mire. Los cuales amo y meditaré en tus estatutos. Ay, ay, ay. Aquí vemos otra cosa que hay que agregarle a la ley, los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Entonces, los estatutos es el conjunto de leyes. Fíjese, los estatutos es el conjunto de leyes que se hacen públicas para que la ciudadanía lo vea y los cumpla. Entonces, aquí dice, meditaré en tus estatutos. Es algo que el Señor ha proclamado y ha dicho, y entonces lo tenemos que hacer, tenemos que cumplirlo. Por ejemplo, veamos por favor, déjeme que se lo ponga así de esta manera. La Biblia no lo dice así, pero déjeme que se lo diga así. Uno de los estatutos de Dios es, sed santos porque yo soy santo. Entonces, eso ya lo hizo público para que nosotros lo entendiéramos y que lo hagamos. Pero esa es una decisión de cada quien. Porque buscar la santidad, caminar en santidad, en consagración, es una decisión personal. ¿Verdad? Nosotros los pastores podemos estar diciendo, camina en santidad. Pero es una decisión, incluso mía, personal. Yo decido, busco la santidad, camino consagrado a Dios. Pero eso es una decisión mía. Y que el Señor siempre nos ayude, que nos dé la fuerza. Mire, yo he meditado mucho en este verso que dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Pero entonces pudiéramos nosotros pensar, ¿por qué algunos quieren y hacen y otros no quieren y no hacen? ¿Por qué? Entonces dice, porque es Dios el que pone el querer. Entonces nos debemos de preguntar, ¿por qué Dios a algunos no les da el querer y hacer? Eso asusta. Eso asusta porque entonces, mire, me recuerdo de las palabras del Señor Jesús. Él dice que cuando Él estaba predicando, Él decía, es que hay algunos, dice, que es mejor que no escuchen, dice, porque si escuchan se salvan. Y entonces, ¿cómo así? Palabras del Señor Jesús. O sea que no quería que se salvaran. ¿Cómo así? Si la salvación es para todos, sí, para todo el que la recibe, para todo el que la cree, para todo el que la confiesa. Y por eso es de que es necesario que nosotros confesemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Mire, la oración de fe, ¿verdad? Bueno, yo así le llamo, y muchos quizás cristianos así le llamamos, ¿verdad? La oración de fe. La oración de fe lleva algunos puntos que debemos de entender. Yo, por ejemplo, al final, yo siempre hago la oración de fe, pero yo la hago siguiendo algunos pasajes de la Biblia. Por eso es de que oro así. Pero lo único es de que no digo en qué pasajes de la Biblia lo estoy haciendo, porque entonces ya no estaría orando para que lo repitieran. Pero en realidad dice la Escritura que todo el que confesare, el que confiesa el nombre del Señor Jesús es salvo. Entonces hay que confesar el nombre de Jesús. Todo el que le reconoce como Señor, ¿verdad? Entonces, pero meditar en los estatutos entonces nos lleva a nosotros
a ver si estamos haciendo lo agradable o no. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque al final de cuentas, que Dios nos ayude, porque cuando nos presentemos al tribunal de Cristo, ahí nos van a decir, mira, hiciste esto bien, te felicito. Esto, no, lo debiste haber hecho bien y no lo hiciste. Esto no, Padre Santo. El Bimá, recuérdense, no es para desechar, ¿verdad? Es para galardonar, es para premiar. Pero, si no llegamos limpios y preparados, nos pueden retornar a la tribulación y a la gran tribulación. Ay, qué cosa terrible. No, por favor, no es que se pierda la salvación, porque la salvación es otra cosa. Se pierde el turno de ser arrebatado, de irse en las primicias, ¿verdad? Entonces, por eso es de que cuando el apóstol Juan fue llevado al cielo y el anciano le pregunta, mire, ¿quiénes son esas multitudes que están incontables? No sé, tú dime, tú lo sabes, le dice. Estos son los que vienen saliendo de la tribulación, de la gran tribulación, porque lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. O sea que la sangre del Cordero nos limpia antes o después a los salvos, a los que han confesado el nombre del Señor Jesús. Pero obviamente yo anhelo que a mí me limpie antes para poderme ir y no ser regresado. Y a ti también, yo anhelo que tú te estés consagrando para que cuando el Señor venga te lleve. Y si hay algo que limpiar, que nos pongamos a cuentas ahora, no mañana, porque mañana puede ser muy tarde. Pero déjeme darle uno más, todavía tengo un poquitito más ahí de tiempo. No, como ya no me han enseñado el rostro, entonces yo digo que vamos bien, ¿verdad? Vamos a leer este último, Salmo 119, 148. Mire, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Entonces aquí dice, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche. Es decir, que aquí el salmista, hermano, estaba esperando el momento de acercarse a su altar con Dios. Mis ojos anticipan, o sea, es decir, que él estaba esperando, imaginando. Ya, hermano, acababa de salir de orar y ya estaba deseando estar otra vez. Pero dicen las vigilias de la noche, quiere decir de que meditar es vigilar también. Y vigilar nos habla a nosotros de estar despierto, de estar atento a lo que estamos viviendo, atento a cómo estoy delante de Dios. Que no nos sorprenda la venida del Señor creyendo que estamos bien. A lo mejor asegurémonos que estamos bien. Mira, yo les prediqué una vez que decía, les puse un pasaje de avión en la prédica. Y que no nos sorprenda el Señor que no tenemos nuestro pasaje. Ay, Padre Santo. Entonces, lo mejor es que todos los días nos aseguremos, Señor, aquí está mi vida. Perdóname, Señor, porque tal vez no hago lo que te agrada. Que tu Santo Espíritu me ayude. Que tu sangre me limpie. Ay, hermano, por eso cada vez que participamos de la mesa del Señor debemos de aprovecharla, porque es un compartimiento de bendición, de limpieza, de transformación a nuestra vida. Pero entonces aquí fíjese que dice, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Aquí sí ya tenemos que, pongámosle pasta, ¿verdad? Que sería desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque aquí solo lo estaba hablando quizás el salmista, todavía no existía, bueno, sin él todavía, no existían los demás libros, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Pero ahora nosotros podemos meditar en toda la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros. Son 66 libros los de la Biblia. Entonces aquí dice, meditar en tu palabra. Mire, cuando uno, por eso es que yo le decía que la palabra de Dios, tenemos nosotros que leerla, meditar en ella, debemos estudiarla, debemos aprenderla, debemos memorizarla, debemos vivirla y después debemos enseñarla. Oh, Padre, este es un recorrido, ¿verdad? De todo lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Entonces, qué hermoso es poder meditar. Por ejemplo, ¿cómo sería? Yo agarro mi Biblia y empiezo a leer. Y medito, sin estudiar. A mí me gusta solo leerla.
Pero también me gusta solo oírla. A veces solo pongo un libro de la Biblia y lo escucho. Nada más lo estoy escuchando. Pero ya cuando la estoy estudiando, entonces empiezo a sacar las cositas de lo que escuché, ¿verdad? Entonces, meditar en la palabra. ¿En qué momento puede uno meditar en algo? A ver, los hermanos que nos están acompañando. ¿Cómo o por qué razón alguien meditaría en alguien? ¿Por qué? O los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? También. ¿Por qué pudiéramos nosotros meditar en algo? ¿Sí tú querías decir algo? Porque lo ama. Meditar es pensar, recordar, según lo que vimos en el significado, ¿se recuerda, verdad? Meditar es hablar, pronunciar, gemir, rugir. ¿Por qué razón uno estaría meditando en algo? Pues porque hay amor. Pensar, estoy enamorado. Entonces debemos de amar la palabra de Dios. Sí, debemos amarla, atesorarla, guardarla. El Salmo 119, 97 dice, cuánto amo tu ley. O sea, cuánto amo tu palabra, pues, ¿verdad? Cuánto amo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación, dice. Pero, ¿qué pasa si no leemos ni siquiera un verso de la Biblia? O si estamos escuchando el mensaje y le ponemos mute, ¿verdad? Y nos ponemos a escuchar otra cosa. No, yo sé que ustedes no lo hacen, yo sé que ustedes escuchan todo el mensaje, ¿verdad? Ahora fíjese que en el Salmo 119, 97, que es el que le acabo de decir, oh, cuánto amo tu palabra, el Salmo 119 es como un acróstico, todo el Salmo 119, porque entre todos los versos que tiene el Salmo 119 está el alefato hebreo. Cada cierto número de versos, ¡pum!, dice el alefato hebreo. Entonces en el verso 97 dice mem, la palabra mem, o la letra mem, ¿verdad? Que es del alefato hebreo. Y esta letra lo que significa es agua. Agua que limpia, agua que purifica. Y se refiere a la palabra y a la Torá también. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Señor, medito en tu palabra que es como agua. O sea que la palabra de Dios tiene que ser vital para nosotros. Si la palabra de Dios no es vital para nosotros, preocupémonos, porque en realidad debemos de anhelar que la palabra de Dios, tomarla todos los días, para que nuestro espíritu no tenga sed espiritual, o nuestra alma no tenga sed. Porque cuando uno tiene sed va y toma agua para hidratar su cuerpo. Pero, ¿qué hacemos con el alma y el espíritu cuando tiene sed? La palabra. Solo la palabra, meditar en ella. Incluso el Evangelio de Juan 17 dice, santifícalos, dice, en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, no hay nada. Entonces, la palabra de Dios, debemos de meditar en ella, debemos de amarla, debemos de que sea vital para nosotros, pero también la palabra es verdad y nos santifica. Entonces, amados hermanos, yo creo que hemos visto dentro de lo que es la obra de Dios que debemos de aprender a meditar. Entonces, yo te preguntaría ahí en tu corazoncito si tú en tu corazón realmente meditas en la palabra de Dios. Si no lo haces, pues yo te invito para que hagamos una oración. Nosotros aquí y ustedes allá, levantemos una oración al Señor para que le pidamos al Espíritu Santo que ponga el querer y el hacer y que nos dé la fortaleza para poder meditar todos los días en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti dándote gracias por tus bondades, por tus favores, porque sabemos, Señor, que tú estás atento a nuestra voz, Señor, a la voz de tu pueblo, a la oración de tu pueblo. Yo te pido, Señor, que hasta donde haya llegado este mensaje pueda llevar fruto, Señor, pero que todos juntos aprendamos a meditar en ti, Señor, a meditar en tu obra, pero también a meditar
en tu palabra, Señor. Que lo que escuchamos lo podamos vivir, lo podamos poner en práctica, que podamos meditar en ello, Señor. Que podamos escudriñar nuestro caminar, que meditemos en nuestros caminos. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo nos dé el auxilio, Señor, para que juntos podamos, Señor, contigo, Señor, levantar, Señor, una alabanza, una adoración, pero porque hemos meditado en tu palabra, Señor, que entendamos, Señor. Te suplico, por favor, Señor, que nos des las fuerzas para poder hacer tu voluntad y agradarte todos los días, Señor. Perdónanos, Señor, si tal vez no lo hacemos. Perdónanos si tal vez hacemos cosas que no te agradan. Que tu sangre preciosa nos limpie, nos purifique, hasta que podamos, Señor, ser como tú quieres que seamos, Señor. Para que cuando tú vengas, podamos irnos contigo en ese turno de honor, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tu amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, que tenemos que meditar en la obra del Señor, pero entendiste el mensaje y tú quieres esa bendición para ti y para tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy el Espíritu Santo te va a ayudar para que medites en la obra de Dios, pero que medites también en su palabra. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por la situación que todos estamos experimentando, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a mi lado izquierdo, al lado derecho de tu pantalla, donde yo te invito a que visites nuestra página web. Ahí tenemos la radio 24 horas, puedes bajar la aplicación para el sistema Android, tenemos la videoteca, tenemos los temas para los niños, las actividades. Visita nuestra página de YouTube también o nuestra página de Facebook. Queremos que seas parte de esta familia virtual, ¿verdad? Y pues no me resta más que invitarte que mañana lunes, martes y viernes en punto de las 7:30 tengamos nuestro culto virtual, nuestra coinonía virtual, para que juntos podamos ser edificados por medio del consejo de la palabra. Así es de que te bendecimos en el nombre de Jesús y como siempre me gusta decirte que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.